yo soy el primer gran crítico con la iglesia. Yo creo que la fe ha sacado la mejor versión de mí. O sea, algún día también estás sobado y te duermes. Eso no lo voy a negar. O sea, de hecho, a ver, estoy comprando aguacates. Déjame en paz. Pero bueno, o sea, me parece anti-evangélico. Me parece que va contrario a lo que predicamos. Yo me he leído el ritual de exorcismos. Bueno, aquí os presento al padre Enrique. Fue el que a mí me casó, o el que me va a casar. Ah, no. Mira. Buenas tardes, padre Enrique. Además es que suena bien. Porque padre Enrique suena como muy venerable, porque ¿no? padre Tomás no. Sí, no, padre Tomás no. Pero padre Enrique suena hasta bien. Ahora lo contamos todo. Enrique es amigo mío tenemos 3 añitos. Para mí siempre será Pepi, ¿vale? Porque de pequeño era Pepino, el de los niños del coro, y eso va a ser Pepi para toda la puta. Tenía pelo, era Pepi. Sí. Entonces, vamos a esa zonita que nos hemos preparado y te preamos a preguntas. Se viene boda, preguntan, ¿eh? Se viene boda, pues que os cuente ahora y nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuánto tiempo vas a estar en la parroquia esa? En la parroquia, hasta que me echen. Ahí. Antes de nada, padre Arteaga, preséntese usted. Pues si ya se ha presentado. No, ha dicho ahora soy Quique. Preséntame tú, ¿no? Que para eso me conoces, vamos. También es verdad. Desde hace 25 años. O sea, 25 años llevo conociendo a esto. Bueno, el padre Arteaga, fuimos juntos a los Escolapios. Y lo pillamos un día con 13 kilos de perejil tostado. Y a pesar ahora contaremos esa historia y la matizaremos bien. Y a pesar de yo haberme llevado muchos amigos de mi clase, con Enrique comparto algo que solo compartía con él, que es la pasión por la religión. Yo muchas veces os he hablado y os he contado acerca de mi vida religiosa, de esos por lo menos 5 o 6 años que pasé en el que era muy practicante, y todo eso pues vino de la mano de él, ¿vale? Él es el precursor y él se empezó. Enrique lleva siendo sacerdote 2 años ya. Llevo 1 año, 9 meses y 1 día. De verdad. Vale. El 21 de mayo de 2022. Lleva siendo 1 año, 9 meses y 1 día sacerdote. ¿Sacerdote es lo mismo que cura? Sí, es lo mismo. Ah, es lo mismo, vale, perdón. Cura común. Sí. Vale. Y más 6 años de diácono. Ha sido ordenado. Son 6 años de seminarista, 1 de diácono. Y ya te ordenan. Son 7 años la carrera de jesuita. 7 añitos y le han ampliado 1 año ya, ¿eh? Le han ampliado. Yo soy de plan entonces, antiguo. Empezamos por el principio. 18 años, acabamos bachillerato. Ajá. Y empiezas ingeniería aeroespacial. Eso es. ¡Qué tela! Que no empezó otra cosa, ingeniería aeroespacial. ¿Cuándo es el momento en el que dices quiero ser sacerdote? Momentazo, ¿eh? Momentazo. Fue, o sea, con 16 años, o sea, a mí lo que me sucedió es que ahí digamos como que me encontré con Dios. Básicamente, o sea que ese fue como el punto importante, porque claro, yo, pues familia cristiana, tal, tú la conoces, mis padres son como muy religiosos. Son 6. Somos 6 hermanos, sí. Y no somos del Opus. Pero no somos del Opus, pero son 6. Siempre lo que me preguntan, sí, no somos del Había Opus. que puntualizar, te voy a preguntar. No, digo, siempre me lo preguntan, así que ya, pues que seguro que habrá gente ya tendrá la duda. No, somos una familia, pues cristiana, tal. Y son 6. Normal, somos 6 hermanos, 3 chicos y 3 chicas. ¿Él es el del medio? Yo soy el segundo. ¿El del medio? Sí, el de en medio de 6 es el segundo, ¿no? Me jode. El del medio. O sea, entonces, el caso fue, hay un punto en la vida que creo que hemos tenido todos los que nos han transmitido la fe, en el que ves si te quedas con eso que te han transmitido tus padres o es algo, pues ya, pues el vestido de primera comunión para coger polvo y punto. Y en ese momento, pues mi hermana me invitó a una oración, a la que básicamente fui porque me molaba una chica que iba para allá y dije, pues venga, buena excusa para ir a rezar, ¿no? Es que así empezamos todos. Sí, así hemos empezado todos. Por eso íbamos a las convivencias, de hecho, Aaron y yo. Aaron era Aaron Picaflor en ese momento. Bueno, tampoco te lo soy. Pero el caso fue que, joder, que yo tuve una experiencia ahí rezando, algo que yo no había experimentado en mi vida, que era sentir un amor brutal. Claro, esto yo entiendo que si no lo has sentido así puede parecer muy raro, pero es una experiencia, justo, es verdad que es una experiencia que uno puede decir, bueno, me volví loco en ese momento, pero luego ves como que a mucha más gente que cree hoy en día le ha pasado eso, que es como sentir un amor muy profundo en tu interior. Como calorcito en el pecho. Sí. Es raro de describir. Sí, no sé, yo diría como un abrazo al corazón o algo así, suena muy cursi, ¿vale? Un pero bueno, como acabamos de estar en San Valentín, sí, no sé si en ese punto tan místico, pero sí. Es que ya sabéis que Aaron siempre sus relatos. Y en ese momento yo como que me encuentro con Dios y ahí ya me toca el corazón de una manera muy fuerte.
o sea, muy fuerte, de manera que lo primero que yo experimento es la necesidad de contarlo a los demás. Igual que cuando se encuentra un chollo por Amazon, se lo cuentas a todo el mundo, de la misma manera el decir, joder, es que esto que he descubierto que me ha llenado de felicidad, de amor en mi vida, lo tengo que transmitir, y por eso he invitado a toda esta banda pues a convivencias, a tal, a rezar y todo, que además ellos vivieron como mucho el cambio. Claro, yo vivo el cambio porque Enrique hasta... O sea, ¿cómo lo viste tú? ¿Te das cuenta? Porque yo me acuerdo de alguna conversación con Aarón de estar él flipando. O sea. Claro, raro. O sea, vosotros pensáis, ¿vale? Que Enrique, evidentemente... Enrique en ese lado somos idénticos. Tenemos una atracción muy importante hacia la religión, la iglesia y la creencia en Dios, pero somos chavales normales y corrientes, ¿sabes? Es decir, los sábados salimos, nos pillamos nuestro bebete, nos fumamos nuestro cigarrito y buscamos alguna minita con la que jugar a League of Legends. ¿Vale? O sea, eso es normal, normal y corriente. Somos salíamos a hacer el mismo plan. Que o sí, sea, que tú sí, y yo que íbamos, sí. sí. O sea, hasta las pruebas el mismo equipo de fútbol. Bueno, le cogieron a él porque era un pelota. Si no, sí, bueno, no fue por mi calidad. No voy a hablar de esas pruebas de eso no de hablemos, fútbol. de eso no hablemos. No voy a hablar de esa prueba de fútbol, que había mucho césped en el campo. Yo con 18 años pierdo mucho el contacto con todo el grupo porque empiezo la universidad y empiezo con mi exnovia, y eso pues me aisló mucho. Y me acuerdo de hablar contigo ya, yo te perdí la pista y de repente, no sé, es que yo llevo ya 2 años metido en el seminario. Sí. Y fue una mezcla entre, joder, qué guay, porque se veía venir. O sea, Enrique siempre es una persona a la que se le ha visto venir, que a él necesitaba algo más, es decir, que la vida marital, evidentemente, porque eso lo cuentas ahora, tú querías una vida... Hombre, yo, por supuesto, pero a mí matrimonial, me atraen y me siguen atrayendo obviamente las mujeres. O sea, la vida que yo tenía pensada, pues claro, si no te pasa nada en tu vida, tú tienes pensado pues lo que es seguir piloto automático, ¿no? Pues yo me voy a casar, voy a tener hijos, voy a tener mi carrera profesional y todo. Por eso empecé ingeniería aeroespacial, porque me flipaba. Y ya está, es lo que tú tienes en mente. Claro. Pero como que hubo algo en mí que es como que empiezas a sentir el deseo de algo más. O sea, y que simplemente la religión no forme parte sea una parte de tu vida, ¿no? O algo que tú haces, o simplemente algo que tú hagas catequesis o hacer algo así, sino el que tu vida sea precisamente llevar a Dios a la gente. Como acercar esto que tú has vivido, que es una experiencia de felicidad absoluta, el hacer a que más gente pueda participar de ello y conocerlo. Y entonces, claro, yo me acojoné porque yo empecé a pensar, oye, esto se parece mucho a ser cura. Yo no quiero... Claro, claro, yo lo primero dije, yo no quiero ser cura. Digo, además, los curas me parecían gente rarísima. O sea... Pues sí, conocíamos algún cura más enrollado, tal, claro. pero también es cierto, pero también es verdad que tú lo ves y dices, lo primero que yo lo veía algo como gente muy santa, muy buena, tal, y digo, pero si yo soy un personaje. Cuando estuve en el Vaticano y cuando estuve con Aarón, le dije, es que yo veo la religión y los veo a todos súper, dicen que son felices y los veo a todos súper serios. Sí, dices, lo ocultan muy bien, ¿no? Lo de la felicidad, lo ocultan de butis, o sea. Claro, es que eso no es mi experiencia con la religión, que es lo que me dijo Aarón, claro. Al conocerte a ti, pues más o menos lo puedo entender. Claro. Que es todo lo contrario a lo que yo he entendido. Es que yo creo que la religión también depende mucho de la experiencia que tú tengas. O sea, yo creo que todo depende de la experiencia que tú tengas. O sea, pues, yo voy al Bernabéu este domingo, soy madridista, lo siento, por los que no lo seáis, porque Dios es del Madrid, pero yo puedo ir y que sea una experiencia malísima, me toque al lado gente súper desagradable, encima que sea un partido aburridísimo, y yo digo, el fútbol es una basura, el Bernabéu da asco y la afición es estúpida. Pero en cambio puedo tener una experiencia completamente distinta de lo mismo. Entonces, a mí es cierto que yo sé que hay mucha gente que de la fe ha tenido experiencias muy malas, y que luego de eso hablaremos. Yo soy el primer gran crítico con la iglesia y con los cristianos y conmigo mismo, por a veces con muchas cosas que digo, pues lo mismo debería ser más coherente con esto, ¿no? Pero eso no quita que yo haya encontrado una felicidad increíble. O sea, y que yo haya experimentado a Dios en mi vida y que para mí sea lo más verdadero. Claro, es que cuando uno tiene una experiencia así, una experiencia religiosa, pasa algo de ser totalmente secundario, que como mucho te han contado, que lo has oído, que tal, a ser lo más verdadero que tú has experimentado en tu vida. Porque no es algo que tú hayas vivido como de fuera, una experiencia de tal, sino que es algo que te ha llegado a lo profundo del corazón. Y ese cambio en la vida, claro, era lo que hablábamos antes, ¿no? Ese es el punto de la fe. Que claro, quien no lo ha vivido le puede sonar a... Te fuma un peta y ya está, o sea... Claro. O sea, el principal objetivo de un sacerdote es
compartir la palabra de Dios, ¿no? Esa experiencia de felicidad, ¿no? Sí, yo creo que es ser como un signo del amor de Dios para la gente y que les acerque a Dios. O sea, yo lo veo, yo estoy, por ejemplo, en un colegio ahí, San Blas, que me lo paso pipa con los alumnos, tal, sobre todo eso estoy más con adolescentes, que lo mismo alguno no se está viendo, muy buenas. Pues la mayoría no son creyentes. La mayoría pasan olímpicamente, pero me viene a mí con sus movidas, con sus tal, con sus todo. Y yo sí que hay una parte que yo creo que la fe a mí me ilumina mucho la vida humana, que es lo que me parece que también le hace como muy creíble, el ver que pues mi experiencia de fe hace que yo a ese chaval, que no le voy a decir, oye, reza el rosario, ¿sabes? Sino que eso hace que le pueda ayudar, que le pueda dar una luz sobre su vida, una mirada nueva sobre su historia. Y lo demás que yo, joder, si ya descubrieras el amor que Dios te tiene y encontraras a alguien que está junto a ti, aunque no le veas, ya sería la leche. Yo es como concibo mi vida, en acercar a la gente eso que yo he vivido. Al final es como ser testigo de una experiencia brutal de amor que has tenido y dedicar tu vida a eso. Y por eso a mí yo me siento un privilegiado, digo, el poder dedicarme a esto y incluso el provocar en la gente esa pregunta, porque yo voy por el metro así, o sea, voy de cuervo, o sea, entonces ahí yo voy así y sí que yo he dicho, joder, este era el deseo que yo tenía de ser como algo explícito de esto, no simplemente de pues decir, pues sí, soy un padre de familia, soy cristiano, tal, tengo mi curro, y ahí tú también eres cristiano, por supuesto, pero esto es ya 24/7, 365 días al año, todo. Aunque tú seas feliz, no piensas en plan cómo hubiese sido tu vida si hubieses elegido otro camino. En plan, si eliges esta otra opción, ¿no? Como la otra pastilla, ¿no? La otra pastilla, sí. Pues, hombre, hay momentos duros en los que yo creo que cualquier persona piensa en la otra pastilla, pero también te pasa en un matrimonio, en un trabajo, en tal, y quien diga que no, miente. Pero nunca deja de ser algo que no es real. ¿No? La otra pastilla siempre es como una ilusión, pero porque es como una imaginación. Es como si vosotros tenéis una crisis y dices, ¿cómo sería esto con otra persona, con esta otra persona que incluso que estoy conociendo, pero que me esconde la pastilla? Sí, tú ya, vamos, esta es tu pastilla azul y ya... y ya está, y no hay roja, no la Pero claro, pero tú ahí te aferras y crees en lo verdadero. Digo, joder, para que yo dejara esto, ¿no? Que puede sonar como algo muy así, tendría que aparecer en mi vida algo más verdadero. Claro. Y lo veo imposible. Claro. O sea, lo veo imposible, por eso tan verdadero ha sido tan... que también lo puede decir Aarón, o sea, que es que yo creo que la fe ha sacado la mejor versión de mí. Lo puede decir Aarón, que me ha conocido de toda la vida, en todas mis facetas y todo. No, o sea, yo creo que es que no podría... Bueno, sí, siempre se puede mejorar, ¿no? Y tal, pero el camino que he tomado y todo... es que no podría haber dedicado a nada mejor mi vida. La analogía es ese amigo que conoce a una mujer, empieza a salir con esa mujer y todos sus amigos dicen, pues esa mujer consigue la mejor versión de ti, pues tu mujer en este caso es Dios. Eso es. Entonces, tienes esa experiencia religiosa, te acojonas vivo, sí, pero vivo, vamos, o sea, y el siguiente paso que tomas es... O sea, yo el siguiente paso que tomo es también empezar a rezar. O sea, empezar a decir, oye, no tenía ni puñetera idea de cómo se rezaba, pero yo me quedo en el Jesucito de mi vida por la noche, el Padre Nuestro y ya está. O sea, como que sí que experimento esto, pero tampoco sé muy bien cómo comunicarme, ¿no? ¿Cuál es la cobertura de esto? Ya me huelga Dios. No, claro, eso es, dije, no... Y entonces ahí sí que hablé con un sacerdote y le dije, mira, me ha pasado esto, no sé rezar, no tengo ni idea de nada, y enséñame. Y sí que, más o menos, me fue indicando, pues mira, prueba esto, pues coge la Biblia, leyéndote esto, haz silencio, tal, si te distraes, sí, como un maestro sensei, un poco de todo. El sacerdote Miyagi, ¿no? El maestro Shifu. Y entonces ahí fue como ir entrando en una relación con Dios como mucho más profunda, que un experimento que me hace como mucho más libre, porque al final eso, todas las dudas, ¿no? o miedos que tienes, en primer lugar son el que no lo conoces. O sea, que es lo que yo digo, que yo veía como que Dios iba poniendo en mi corazón el deseo de ser cura, pero a ver, yo decía, ¿y qué es ser cura? Claro. O sea, ¿y qué es esto? O sea, ¿qué implica? Que todo, como que más o menos sí que veo algunas cositas, pero yo no sé, no tengo experiencia de qué es ser cura, ¿no? Entonces ahí ya hubo un momento
en el que, como pues ya no podía evitarlo, digo, tengo que resolver esta pregunta, pues porque tengo un deseo muy grande, a la vez también tengo mis dudas, pero ¿quién me lo va a poder decir mejor que esto? Que la Iglesia. Entonces empecé en el seminario, que el seminario es donde va la gente a prepararse para ser sacerdote, y ahí tienen un año cero, claro. Vale. Ahí hay un año cero. ¿Como un año de qué? Tú llamas a la puerta. Ahí, Vale, ¿no? explica. Eso. A ver, vas claro. al seminario primero ¿Qué a cuál? tenéis que hacer si queréis ser curas? Claro. ¿No? ¿Sabes? O sea, sacerdocio para dupis. Eso, a ver, trabajo de por vida. Funcionario. Pues, tú lo que haces es, tú normalmente siempre ha habido alguien en tu vida, pues eso, un sacerdote o alguien con el que has ido hablando estas cosas. Claro. Porque también para que te contraste. O sea, que te diga, oye, igual que si uno va a querer meterse a jugar al fútbol, ¿no? Pues antes de hacer las pruebas del Real Madrid buscas a alguien que entienda un poco para que te diga, oye, parece que esto se te da bien, o que es lo tuyo, o no hay por dónde pillarlo, ¿no? Todo el que quiera entrar va a entrar. No, O sea, yo que ahora no os voy a llegas y decir. haces, quiero ser sacerdote. Mira, Hay de un mi curso, nos hemos ordenado sacerdotes, 1 de cada 8 que llamó a la puerta del seminario. ¿En serio? 1 de cada 8. Ahora os explicaré, porque claro, el proceso cerrarla es ya. como muy vasto. No es fácil. Llamas a la puerta del sacerdote. Tú llamas a la puerta del seminario, ¿no? Y dices, oye, ¿qué me ha pasado esto, tal, o no me ha pasado? Y que yo creo que Dios me llama a ser sacerdote. Pregunta estúpida. Entonces, sí. ¿Hay horario? Horario, bueno, puedes llamar a suele la- estar abierto bastante Voy al tiempo, baño. vamos. Sí, Vale, sí, pasa. Vale, o sea, puede llamar. O sea, suele estar abierto bastante tiempo. Vale. Pero normalmente tú conoces a alguien que conoce gente ahí. Vale. Entonces tú llamas ahí a la puerta del seminario y pues tal, dices, pues me ha pasado esto. Normalmente llama un gran porcentaje de gente que está grillada. O sea, como os podéis imaginar, la mitad de la gente que llama ahí está grillada. Entonces, esa gente le dices, Dios te ama, pero aquí no. Entonces, puedes buscar la voluntad de Dios en otro sitio, porque está claro que no. O sea, gente también que está desesperada en la vida Sí. y que ve ahí como una vía de escape o de lo que sea. Pero entonces a esa gente se la ve rápido y se le despacha rápido. Luego sí que hay otro grupo que dices, pues bueno, parece que hay signos de que Dios te está llamando, pero no está muy claro. Entonces, Cuando tú entras al seminario y vas a la puerta, ya en plan a nivel empírico, te meten en una salita, te dan un camastro, te mandan a casa y te dan cita. No, tú llamas ahí y entonces pues llaman al rector, que es como el jefazo de ahí, Vale. y pues vas a una salita, pues eso, donde hay 2 sillas y tú le cuentas tu vida. Tú ahí lo que haces es que te sientas con él, le cuentas un poco por qué sientes esto, cuál es tu proceso, y ya pues ahí es la primera criba. El O sea, rector tiene que haber escuchado de móvil. pues de todo, Pero de todo. Es que lo mejor es que yo luego en tercero de seminario me pusieron a ayudar en ese tema. Entonces yo ahí, claro, yo por eso sé lo que hay ahí, porque les vi. O sea, yo mi primer criterio era, mira, si no les gusta el jamón y toman cerveza, yo creo que, o sea, aquí hay muchas probabilidades de que no. Luego ahí, ya, una vez has empezado, empiezas lo que se llama el año introductorio, que eso es un año como muy de chill, porque tú ahí no vives en el seminario, sino que vas los sábados por la mañana, tienes unas charlitas, tal, y luego una vez al mes tienes una convivencia. Vale. Tú ahí pues te vas el fin de semana por ahí a la montaña con el resto de chavales que están en ese mismo año. O sea, del grupo que pasa la criba del rector, Claro. entras en ese año introductorio. Claro, pero tú durante ese año de introductorio sigues en tu trabajo o en la universidad En lo que sea. o estudiando o haciendo lo que hagas. Y de hecho yo en ese año la gente no sabía que yo estaba haciendo eso, porque yo no quería que la gente lo supiera, porque me quería ver totalmente libre, no me quería ver Claro. condicionado porque la gente espere esto o esto, no lo espere o tal. algo que era tuyo. Eso es, esto es como un camino que estoy haciendo yo, que lo estoy discerniendo y tampoco no me quiero ver condicionado por nadie, ni para bien ni para mal. Entonces, en ese sentido, ahí a la mitad de la gente también la echaban. Claro, yo ya solo conocí a esa gente y a mí, de verdad que me encantó que echaran a la gente. En serio, puede sonar muy mal, pero yo dije, es que se está viendo aquí que no quieren captar. Claro, hay gente. O sea, como que aquí es que se encargan la mitad. O sea, es que yo no sabía que había habido otra mitad más grande antes. O sea, pero de aquí ya 1000 se han que cepillado. llaman, Es decir, 500 esto no parece los pasan. juegos del hambre. O sea, esto aquí la gente va muriendo. O sea, y estos a la mitad ya se los habían cargado, ¿no? Vale. Entonces, una vez se han cargado a esa mitad, ya entramos 14 en el seminario. Que ya eso es. 14 entráis en tu primer año. En mi primer año de seminario entramos 14. ¿Solo? Solo 14. Madre Claro, mía, ¿no? y tened en cuenta que habían llamado a la puerta más de 50 personas. Entonces ahí ya estamos todos esos. Y luego, de esos 14,
son 6 años de seminario, donde tú estudias pues, la carrera de teología, que es como una carrera normal que puede estudiar cualquier persona. Universitaria. Universitaria también, o sea, y luego ya tienes unas prácticas en una iglesia, en una parroquia, y ya luego te ordenas sacerdote. Claro, en ese proceso, de los 14 se cargaron a 7. Pues de ahí nos hemos ordenado 7. Tu día a día en el seminario es una mezcla entre la carrera de teología y la carrera de sacerdote, ¿no? En plan... O sea, en algunas cosas uno puede pensar que es como un colegio mayor, pero no, porque tú en el colegio mayor simplemente vives, vas y estudias. Y luego ya haces la vida que te da la gana con la gente. Eso era más por las mañanas, estaba como... Lo primero dedicado a la oración, rezábamos 1 hora y media más o menos. Vale. O sea, tienes como media hora de rezo común, tal, con salmos, que son como pues, unos poemas de la Biblia, para que lo entienda todo el mundo. Vale. Y luego 1 hora en silencio. Cada uno, 1 hora en silencio. Es un gustazo, a mí me flipamos. Ojalá pudiera más. Sí. Pregunta estúpida. ¿Es 1 hora en silencio? ¿Con más gente? O sea, tú estás ahí todos en la capilla, en su banquito así. Callaos. Y tú estás, bueno, tienes la Biblia, tal, meditas, rezas, pero es que estás hablando con Dios, entonces se te pasa volando. O sea, algún día también estás sobado y te duermes. Eso no lo voy a negar. O sea, de hecho, había uno en mi curso, que espero que no lo esté viendo, que se pegaba cada sobada. Yo creo que se dormía 6 de cada 7. Pero el tema es que tú ahí, pues, haces tu oración, que eso será como de 7 a 8 y media, de 7 a 8 y media. Luego vas a desayunar y a las 9 ya empiezan las clases, como de 9 a 1 o a 2. ¿En qué momento te empieza a gustar rezar? Porque, o sea, yo conozco al Pepi que está hasta los cojones de rezar y conozco al Pepi que le encanta estar 1 hora y media en silencio, ¿vale? En los campamentos era como horrible. Por favor, y ahora es que a veces no. lo ponían antes del desayuno, que yo decía, o sea, La primerísima, nada más de empezar. Dame mi puñetera tostada y déjame a mí ya de rezos, de todo esto, que ahora no puedo ni pensar. O sea, creo que te gusta en el momento en el que estás hablando con alguien. O sea, claro. Sueños para la gente que sale perdón, dormirse. dormirse. Sí. A ti te gusta en la medida en la que estás hablando con alguien, claro. Si rezar es quedarme en silencio y hacer y simplemente relajarme, pues bueno, relajarse está bien. Pero eso sí, hay no. mucha gente que lo hace. Pero no es lo mismo. Pero no es igual rezar. Ahí. Vale, Entonces, entonces... bueno, Tomás ha llegado. Ahí llega Ahí Tomás. está. Aquí, ponte aquí. Le voy a poner yo entre la espada y la pared. A ver, que estoy hablando de rezar. Sí. Tú rezas, Joder, Tomás. Mucho. Tú rezas mucho. Yo tengo un altar aquí abajo. ¿No lo has visto? Debajo del restaurante. No, pero no. De verdad, una tarde plana. Ahora te lo digo. Ahora lo enseño lo que ahora me lo dices. enseñas, sí. Un altar que lo ve da miedo. Da mal rollo. Pero bueno, Y ahí sacrificas a tus empleados. Además, trabaja mucha gente. No solamente que en ese altar mi padre rezaba todos los días misa. Espérate, que yo quiero preguntar una cosa. Pero que te has metido en mitad de la entrevista. ¿Por qué las iglesias tienen los techos tan altos y las puertas tan altas? ¿Es que antes eran más grandes? Para que quepa Dios. No, será para eso, bien, acabo. Con este lo tienes todo perdido, macho. También quería hacer la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando los humanos nos morimos, yo no me he muerto todavía, espero poco, vamos al cementerio de cabeza y los sacerdotes van de pie. ¿Por qué? Ay, verdad, eso era una cosa. Eso normalmente es claro, eso se suele hacer en la misa, para los que no lo sepan, lo que quiere decir Tomás es que antiguamente, porque ya cada vez se hace menos, a lo mejor en los pueblos más, se hacía cuando uno se moría la misa de cuerpo presente. Claro. Entonces, en esa misa se te ponía el ataúd delante del altar, de la mesa donde se celebra la misa, y normalmente se te ponía con los pies más cerca del altar. Es decir, si esto es el altar, pues los pies aquí y aquí la cabeza. Y en cambio el sacerdote se le llevaba al revés, precisamente porque él está vinculado toda su vida al altar. ¿A qué no lo sabías tú? Pues mira, eso que aprendes. Eso son preguntas. Así que cuando me entierres ya sabes dónde quiero la cabeza. Eso son preguntas profundas. Desde luego. Bueno, sigue, ¿cómo era por el seminario? El seminario estaba contando, ¿no? Lo de la oración. Lo de claro, haces la carrera de teología. Tú estudias teología, que son 5 años, que sobre todo se sostienen mucho en 2 de filosofía, porque claro, antes de hablar de cosas así de Dios y todo, tienes que tener un fundamento racional y metafísico y filosófico, y luego ya 3 que son más de teología. Pero luego, además de eso, para tenernos entretenidos, nos suelen hacer estudiar un máster.
que son 2 años más, ¿Ah, sí? mientras lo compaginamos con las prácticas en la parroquia. Prácticas de O prueba. sea, que básicamente los curas tenemos mucha cultura. Estudian un huevo. Al menos sí que nos hacen estudiar Hay bastante. gente que no se ordena porque no aprueba. Bueno, es verdad que lo que te piden para ser sacerdote no es ni siquiera haber aprobado la carrera de teología. Que eso es verdad que lo sabe poca gente. O sea, lo que te pide el derecho canónico, que es lo que regula estas cosas, es que al menos hayas estudiado 5 años. Por ejemplo, yo conozco uno que se ordenó y no tenía la carrera. Vale. Porque le costaba muchísimo y es que luego también entra, como Dios llama, que le da la gana, entra Te gente voy a ayudar porque... en todo tipo Tío, que de... tiene cojones, ¿sabes? Perdón, es verdad, tenéis razón. O sea, que ahí entra gente en todo tipo de situaciones vitales. Por ejemplo, un que es súper amigo mío, antes de entrar en el seminario se dedicaba a tunear coches. Era un tío. Y vamos, y ya tuvo que hacer la aprobación a la universidad por otra vía, tal, y la carrera le costó muchísimo. O sea, ese ya le dijeron, mira, el máster te lo ahorras ya. O sea, eso... Pero sí, pero porque cada uno le ha llamado a Dios en un momento concreto de la vida, con unas capacidades tan intelectuales. No hace falta ser un genio. Acabas la carrera, acabas la parte del seminario, Eso es. te ordenas diácono. Eso es. ¿Qué es? Diácono es el paso anterior a ser sacerdote. Entonces, tú de diácono es como que te dan algunos skills todavía. No tienes todo, pero es como el primer paso. Más 25 de habilidad. Eso es. Puedes bautizar, Vale, cositas. Puedes casar, vale. también. Puedes ya hacer las homilías, dar la chapa en misa. Puedes hacer la homilía, ahí bendecir. Puedes bendecir Vale. cosas. Un año de diácono, prácticas de empresa, que las haces ser. Eso es. Eso donde te manden. Ya lo sueles hacer en la iglesia donde vas a estar. Que por eso yo las hice en San Blas, en el barrio en el que estoy y donde sigo. Y ahí. te ordenas. Y te ordenas sacerdote, eso es. ¿Te gustó la ceremonia de la ordenación? Porque yo casi a mí así me da un parraque. ¿Por qué? Porque duró 2 horas Hombre, y media. es verdad que es larguita, es para irte ahí habiéndote como- echado la es siesta una misa versión antes. extendida. Y con 2 cafés, sí. O sea, a ver, a mí me flipó, Vale, pero me porque encantó, es ¿no? como si le cuentas a una novia el día de su boda. Claro, o sea, Joder, tienes- pues Claro. estás también, porque aparte estás tan en una nube que ver. te enteras. Vamos, yo hay cosas que las sé porque luego las he visto en vídeo, me las han contado. Dicen, en este momento pasó esto, ¿te emocionaste? Y digo, pues ni me acuerdo ya. O sea, es que estaba tan como flotando en ese momento. En tu ordenación, ¿cuántos sois? En mi ordenación fuimos, 11. 11. Porque De había todo. otros 4 de otro lado que venían por otra vía. Vale, que Pero- eso es un año entero. O sea, ¿cuántos sacerdotes se ordenan al año más o menos? Yo creo que ahora en Madrid, claro, es que eso va según territorios. En Vale. Madrid se suelen ordenar unos 10, 11 al año. Ahora mismo. Muy poco. O sea, Es que para el son- curro que hay, sí, es poco. O Eso, sea, para el curro que hay y que pero son muchos, yo siempre ¿sabes? digo, poco, o sea, yo creo que hay el número de sacerdotes proporcional al número de cristianos. Ya. O sea, que tiene sentido. Si cada vez la gente es menos cristiana, Claro. lo normal es que de entre todos esos cristianos Sí, ya, tiene sentido. haya menos sacerdotes. Pero ¿Cómo se lleva en el seminario durante esos 7 años la pérdida de la fe? Porque imagino que habrá momentos de crisis, no constantemente, pero habrá Claro. momentos delicados. O sea, pérdida de fe, claro, es que yo creo que hay como mucho... A la hora de hablar de pérdida de fe, tú puedes tener un momento en el que te entre en dudas Sí. de cabeza, ¿no? Y que digas, a mí me pasa en algún momento que bajaba ahí a la capilla a rezar por la mañana. Y esto que estás ahí medio sobao, dormido, perdón, medio dormido, y dices, esto, estamos aquí 100 tíos mirando una caja de metal de rodillas. Y es esto. Y eso son, digamos, como dudas que te pueden venir en un momento de... Pero porque, claro, la fe es un misterio tan grande que a veces la razón como que también dice, oye, a ver, espérate un momento, que no entiendo todo. Y precisamente por eso se llama fe, porque no entiendes todo. Claro. Pero pero ahí vuelves a la experiencia que te ha dado esa fe. Señor sacerdote, amigo Aarón, ¿cómo lleva la Semana Santa? Lo digo porque mis 2 tíos estuvieron en seminario y decían que era súper diferente. La Semana Santa. Sí. ¿Cómo la llevo ahora? O... Claro, pero lo que es la cuaresma, A mí me flipa, vamos. O sea, ahora estamos en Cuaresma, que son como los 40 días antes de la Semana Santa. Sí. Que son de preparación, pues para uno decir, "Oh, algo tan importante que voy a vivir, voy a prepararme bien. Voy a preparar bien el corazón para esto. Igual que antes de salir de fiesta, pues te preparas. Bueno, los chicos no, los chicos cogemos una camiseta que tenemos para ahí, le echamos desodorante así y ya está. O sea, pero bueno, normalmente. Y el caso es que luego ya la Semana Santa para mí es como el momentazo del año, como súper importante.
No sé si padre Enrique ha visto la noticia de su compañero de Don Benito, ni de qué es. Ah, sí, la he visto, la he visto. Opinión. Me parece un hecho bastante curioso. O sea, esta noticia, por lo que yo tengo entendido, que no la he leído muchísimo, pero vamos, he visto un poco el titular y poco más, era un sacerdote que tenía una pareja, obviamente fuera de toda cosa oficial, porque los sacerdotes no pueden tener pareja, y que además se dedicaban a traficar con Viagra. ¿En serio? Sí, una cosita muy random. En todas partes hay ovejas descarriadas. Sí. Lo Sí, que pasa sí, es que vamos. cuando son de la iglesia metemos la puya, pero es que ovejas descarriadas. Hombre, yo hay creo en que, todas partes. hombre, por un lado, da más morbo cualquier cosa que haga un cura, es decir, esto le pasa, yo que sé, a un tío que está casado, que ha sido infiel y que con su amante se dedica a esto, pero sí que es verdad que hay un punto en el que yo reconozco que es más grave que lo haga un sacerdote, Claro. porque como sacerdote en teoría eres un referente también moral. Entonces, y la gente confía en ti solo por el hecho de ser sacerdote. A mí la gente, por ejemplo, me cuenta sus pecados, todo lo que hacen mal, para recibir el perdón de Dios, simplemente porque soy sacerdote. O sea, no por ser Quique. Entonces, a mí eso sí que me parece que tenemos una responsabilidad añadida y me parece una vergüenza. O sea, hombre, sí que no sé qué tiene que pasar ya por la cabeza de ese hombre, como de desequilibrado mentalmente tienes que estar para tener una doble vida tan grande. O sea, a mí eso me parece que yo no soy quien para juzgar a ese hombre porque no le conozco, pero... Sí, Tú sí. Podéis A la hoguera preguntar, ya. sí, preguntad y... A ver, pregunten. Padre Arteaga, ¿Qué os ¿cuál es contáis? si usted quisiera ser papa, ¿Sí? ¿Cómo consigo ser papa? ¿cómo consigue ser Claro, papa? porque esa Bueno, es otra duda que yo ya le estoy más tuve. cerca que la mayoría de la población. Porque- Claro, yo le dije, pero ahora mismo Enrique podría ser papa, por ejemplo. Y Claro, me dijo que sí, Ahora pero mismo, no. o sea, es decir, para ser papa, Tienes que estar ¿qué en necesitas? Roma, ¿no? No, ¿qué necesitas para ver, ser papa? empiece. A ver, los que queréis ser papas. Y otra pregunta, O sea, ¿a por ti las te mojas. gustaría hacerlo en algún momento? Horrible, me parece horrible, 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 vamos, ¿ves? Es una horrible. responsabilidad. Horrible, tú imagínate, vamos. O sea, no puedes tener, El mogollón, vamos, vida normal, yo ya por ser claro. cura, prácticamente vida privada de muchísimas cosas no tengo. O sea, claro, y es verdad que mi vida está prácticamente 24/7 entregada a los demás y a Dios. Pero ya ser papa, Es que o sea, lo dirigir primero el que mundo. eres un jefe de Estado, que a veces se nos Claro, olvida. claro. Con todo el rollo que lleva eso. Digo, o sea, a mí ya me Enorme. cuesta, vamos, organizar los extintores de la parroquia, no me quiero imaginar organizar un estado. O sea, luego también que te tienes que tragar, seguro que reuniones aburridísimas, que llega el presidente de no sé qué, Ya. de Dar Eslovaquia, y comida por dices, ¿a mí qué me importa esto? completo a O los sea, demás. Entonces, o sea, me parece como un servicio muy bonito que puede llegar a mucha gente, pero Que no. no te ha hecho motivo. Solo me Muy molaría altruista. por las mofas que sería invitar a mis colegas al Vaticano. El Papa Pepi, vámonos mejor. Tú imagínate un Chicos, paintball en la hay que Capilla votar al Sixtina. Papa tú. Pepi. Puede ser papa cualquiera que puede ser obispo de Roma. Porque el papa, o sea, el papa es el obispo de Roma. Vale. Y Roma, como es la sede principal de toda la iglesia, por eso es como el máximo. O sea, porque es como el sucesor de San cómo Pedro. llegas a ser Entonces, obispo ¿cómo de llegas Roma? a ser obispo de Roma? Lo primero suele ser que seas obispo, que eso es Cardenal. algo que entre los sacerdotes, pues hay un grupo en el Vaticano que se encarga de Te ver interrumpo quién un puede ser segundo. obispo. Para ser obispo antes tienes que ser sacerdote. Sí. Claro. Vale, Sí, sí, pues sí. yo qué sé, no lo sé, ¿sabes? Cardenal es superior. Cardenal, sí, ahora diremos, porque, Toda la pirámide. claro, o sea, es verdad que no tienes por qué ser obispo para ser cardenal, pero suele Pero ser es lo lo común. normal. Porque a veces hacen de repente cardenal es más bien como un título honorífico. Es como un doctor honoris causa, Vale. por así decirlo. Entonces, el padre Enrique- Entonces te pueden hacer a un tío ya que esté decrépito, que tenga 90 años y que evidentemente nunca le van a elegir de papa, pero reconociendo, por ejemplo, esto ha pasado con muchos obispos o sacerdotes incluso, sacerdotes que estaban en sitios donde la iglesia era perseguida. Entonces, a lo mejor un sacerdote que ha estado 25 años en una cárcel de Vietnam sale y el Papa le nombra cardenal, como un reconocimiento. Pero no te aporta nada ser cardenal y todo el mundo sabe que ese hombre, Es honorífico. que ya está más arrugado que una pasa, no va a ser el Papa en la vida. Entonces, para ser Papa tiene que ser obispo y luego, normalmente, el Papa, por el sistema que se tiene ahora, se suele elegir entre los cardenales. Es decir, Vale. pues normalmente a los obispos, tal, que el Papa cree conveniente, les Pero nombra ¿cuándo se cardenales. es obispo? ¿En qué provincia? ¿O va? ¿Es territorial? Es El tema territorial. de ser obispo es Sí, territorial. eso O es. sea, obedece a una temática Claro, o territorial. sea, lo que es la iglesia a lo largo de todo el mundo, ¿no? Del mundo, sí. No se divide en países, sino que se divide en diócesis, En diócesis. que son territorios en los que, por así decirlo, a la cabeza está un obispo. Vale, que puede englobar varios países. Puede englobar desde varios países, lo cual sería muy raro,
pero a lo mejor puede Son haber, zonas geográficas. por ejemplo, en Turquía, que hay muy pocos cristianos, creo que hay solo 2 diócesis. Ah, vale. En cambio, en España hay prácticamente una diócesis por cada provincia. ¿Cuándo deciden hacer más diócesis? ¿Cuando hay más Según la necesidad, feligreses? sí, según la necesidad. Según la por ejemplo, necesidad. En Madrid hay 3 diócesis, porque hay un porrón de gente. Bueno, se hace Está mucha la de idea. Madrid, Getafe, Vale. Alcalá. En cambio, en otros sitios, por ejemplo, en Mongolia, Claro, que habrá son una. 1.600 católicos, o sea, Claro. Menos que en un pueblo, hay una diócesis y les sobra. Eso es como si fuera una parroquia. Cada diócesis o sea, tiene un obispo. cada diócesis tiene un obispo, eso es. Vale. Justo. Vale. ¿Y cómo acabas? Y espera un momento. Y luego, ¿los cardenales a qué obedecen? Pobrecillo. ¿A algo de Que geografía o no? No, cardenal es simplemente que a ti el Papa quiere hacerte cardenal. Ah, vale. Por ejemplo, el obispo de Madrid es cardenal, Vale. pero el de Toledo creo que no. Como Que me cuando corrija se alguien de nombra Toledo un- si lo sabe, pero creo que no. ¿Se O nombra sea, un ducado o no sé qué? Sí. a eso ver, es, en es ese como plan. algo que te hace Sí. y también normalmente suele ser como un reconocimiento pues de la importancia que te da el Papa, ¿no? Porque te considera ¿Quién válido. decide que seas obispo? Lo decide el Vaticano. Dentro del Vaticano hay un grupo que se llama el Dicasterio para la elección de los obispos, creo que se llama así, donde ahí hay gente que lo elige, pero lo hacen también en contacto con una persona que es como el embajador del Vaticano en cada país, Ya, que es el nuncio sí, apostólico. eso es. Y ese sí que está un poco al tanto Del de tema, decir, de oye, hablar con pues unos con aquí, otros y qué proponer. sacerdotes hay que tengan fama de ser pues gente muy buena, muy Investiga. santa. En Y alguna bueno, y se hace, película se hace una investigación para un obispo ¿Qué que te flipas, pasa? sí, sí, sí. Y se piden cartas también a los curas que le han conocido, a la gente que le ha conocido, que son top secret. O sea, te llega ahí un sobre, dentro de otro sobre, dentro de otro sobre, que no puedes decir nada. Esto es como y te hacen peor una que las estrellas pregunta. Michelin. Sí, sí, sí. O sea, te hacen una investigación. Claro, muy bien. Claro, un Bueno, recomendable. ya nos ha aclarado muchas Claro. cosas. Vale, Entonces, sí. una pregunta que han hecho antes, que ya la sé la respuesta, porque me la dijiste tú, es, ¿tienes que ir siempre vestido de cura? ¿Cuándo te puedes quitar Chin, el chin. alzacuellos? Para ducharme, eso siempre. Vamos. Para acostarte. Para acostarme también, para hacer deporte también me lo quito. O sea, nosotros se nos pide que en general en nuestra vida Decoro. pública, cuando estemos, o sea, más que decoro, porque podría ir con una camisa pues no súper bonita, tal, y muy bien. Pero se pide como que seas un signo, Un signo visible, de representación. sobre todo para que la gente, para ser accesible a la gente. O sea, a mí alguna vez me ha pasado ir por la calle y que la gente pues ve un cura y, oye, pues te pide algo, o tenía un problema y Es se pone a hablar verdad. contigo, o incluso que me han pedido confesión en medio de la calle, Sí. o un problema, sí, sí, sí. claro. Y también, Sí, o sí. hay mucha gente, por ejemplo, esto en Latinoamérica pasa más, ¿no? Que seguro que, pues, que te Porque pide son la más bendición, creyentes, que te pide sí. la bendición ahí en medio de la calle. O también incluso me pasa comprando en el Ahorramas a lo de la parroquia que me dice una madre, ¿cuándo empieza la esta de primera comunión? O otro, oye, ¿nos podrías Claro, casar? Y yo dudas. pensando, a ver, estoy comprando aguacates. Dejadme en paz. Pero bueno, o sea, y estaba todo el mundo mirando a ver qué llevas ahí, qué estás comprando. O sea, Ya ves. diciendo, cotillas, estas cervezas no son lo que parecen. Ah, Pero Vale. los padres, ¿os podéis tatuar? sí. Porque es que lo hablé con Inara No, pero sobre, está prohibido. sobre emborracharse, No. sobre fumar, porque no puedes, o sea, hacer daño al cuerpo es pecado. O sea, todo lo que sea eso, hacerte daño, o sea, de una forma, claro, dices, joder, comerme una tarta, pues hombre, bien, bien, bien. No sé si le va a sentar muy bien al cuerpo, pero decir lo que sea un daño grave o estable. Lo que es la gula, cosas así. Eso sí, o sea, por pecados ejemplo, capitales. claro, por ejemplo, yo creo que empezar a Pero fumar, existe- eso sí que sería pecado. Ahora, una vez estás enganchado, Ya no. porque eso ya no lo controlas. controlas. O sea, Acordar, si vais a meteros a ser sacerdotes, empezar a fumar antes. Que si hay no- sacerdotes que fuman, a veces en España. Ya, Igual que pero con vale, el- por el igual que con vicio. emborracharte, que puedes beber. David, O sea, con emborracharte, Pero no ser es decir, consciente de el que te punto vas a de emborracharte, ahí hay 2 puntos en emborracharte. El primero es que no atente gravemente contra tu salud. O sea, que normalmente, hombre, pillarte un pedo no hace que vayas a tener cirrosis. Que O no sea, lo hagas a sí, conciencia. es un día, pero sí que el que tú pierdas el control de ti mismo, en ese punto sí que ya sería pecado, pero porque ahí en realidad es que ya puedes acabar haciendo cualquier cosa. Claro. O sea, es como que te expones a hacer cualquier cosa o incluso que hagan cualquier cosa contigo. Hay que ser responsable. ¿Por qué la miras? Por los cantos gregorianos. Madre mía. Claro, A claro, ver. entonces, o sea, puedes hasta puntillo. Eh, Ir contento. Yo diría que el punto es hasta que puedas ser tu dueño de ti mismo. Hasta que hagas esto. Un Y no inciso. hacer Si no haces nada- esto, no. Un inciso. Yo creo que un sacerdote es sacerdote
siempre y las 24 horas del día. Igual que un médico es Ya, médico, claro. ¿sabes? Sí. Un CEO o No, pero un la arquitecto no es arquitecto a las ha sido en 24 plan horas, pero hay lo de profesiones que vestimenta, sí. yo se lo pregunté a él también. Claro. Tú Lo de la estás al vestimenta y servicio. eso, claro. Claro, porque cuando Al jugamos servicio al de fútbol, Dios, ya- tienes que estar Hombre, no, Sí, jugando al ataca. fútbol no. Pero cariño, como si de- tienes tú también preguntas, David, házselas. Enrique, ¿qué opinas del papel que ha tenido y tiene actualmente la mujer dentro de la iglesia? Y en tu opinión, ¿cuál crees que será su papel en el futuro? Chin, chin. Ah, Preguntaza. incide la cuestión. Sí, bueno, o sea, el papel que ha tenido una mujer de la iglesia, yo creo que históricamente ha variado bastante, ¿no? En primer lugar, yo sí que creo que la iglesia, y esto habrá mucha gente que no esté de acuerdo, pero ha sido una institución que ha hecho que pueda haber una igualdad como hay ahora. De hecho, tú miras los países occidentales de tradición cristiana y dices, Ya ha joder, evolucionado. aunque solo sea porque en todas las iglesias tenemos una virgen que es casi como si fuera una diosa, o sea, o porque todos tenemos también una madre a la que queremos muchísimo. Luego otra cosa es, a nivel social, cómo eso ha ido evolucionando, que obviamente ha sido como mucho más lento, o sea, mucho más lento. Requiere mucho más tiempo. Y así venidas, y luego es verdad que el papel de la mujer dentro de la iglesia, yo creo que a veces siempre se entra en el debate de si una mujer puede ser sacerdote o no. Pero, en mi opinión, ese debate está un poco viciado por el pensar que es que un sacerdote es más que el resto de gente. O sea, como si fuera un puesto de poder, un puesto de autoridad, como si digas, bueno, ¿por qué los grandes puestos de las empresas los ocupan los hombres, ¿no? O en política. Pues a veces esa misma lógica se mete dentro de la iglesia y no es verdad, porque la iglesia, el que más vale, eso no lo digo yo, son palabras de Jesús, es el que más sirve. O sea, y eso, vamos, luego en la iglesia, si eso se vive mal, es nuestro problema de incoherencia. Pero es en palabras de Jesús, y entonces, una persona puede ser más o menos poderosa, con un poder, pues ha habido en la historia, por ejemplo, abadesas, había abadesas que tenían un poder increíble. Había, hay, pues sí, religiosas de congregaciones, o también mismamente una mujer cristiana que tenga una vida profesional estupenda, también puede hacer Pero tú a muchísimo nivel bien. personal, bueno, a lo mejor no puedes meterte. Tú a nivel personal crees, yo creo Sí, puede ser que que no les la guste. vida para preguntar. eso es, que evolucionará con los años. Sí que es verdad que la iglesia tardará más porque es más tradicional y cuesta más, y la iglesia irá muy poquito a poco, pero no lo verán nuestros ojos, pero con el tiempo yo creo que la mujer entrará en la iglesia. Es que ya está en la iglesia. Ya, pero que tendrá más posición social, más visualidad. O sea, yo creo que más visualización, exposición y Exacto. todo, yo eso sí Son que... cosas como la hora yo de eso sí que silencio yo del lo... chico que ha contado Vamos, yo antes. creo que precisamente... Sí, pero porque todo va a porque yo creo que precisamente el Yo- hombre y la mujer yo estoy meditando. somos distintos. O sea, Claro, tenemos la sí, misma físicamente, dignidad absolutamente y todo, pero lo que puede aportar en la iglesia un hombre, lo que puede aportar una mujer, es completamente complementario. Y a mí me parece que la iglesia se pierde mucho si, por ejemplo, si las decisiones de mi parroquia, por ejemplo, las tomara yo a mi bola, ¿no? Sin consultar desde pues a la madre de familia que viene y qué tal, a las abuelillas que esto, Sí. a la que ayuda y prepara todo, es una maravilla, a la que da catequesis. Es que la mayoría de la iglesia están petadas de mujeres. O sea, digo, es que en realidad hay más mujeres que hombres. O sea, Sí, al final entonces yo las creo que están detrás del si se hábito perdiera, son mujeres. si se perdiera lo Dale un chance femenino, a la gente del chat que estás preguntando tú por ellos. mira quién No, habla. es una morro. pregunta. A ver, yo no soy otra persona que A pueda ver. preguntar. Chat, Vale, os más toca. preguntas, venga. ¿Un cura puede donar órganos o recibir? Sí, claro. Sí, De hecho, a mí me gustaría donar mis órganos, vamos. O sea, Te hago yo dos. La primera, la vida sacerdotal tiene el voto de pobreza, de castidad y de obediencia. ¿Cuál es el que más te cuesta? bueno, la vida sacerdotal no tiene esos tres votos, Pues en primer empieza. lugar. ¿Qué tres votos tiene la vida Pero, sacerdotal? a ver, los votos, digamos, los hacen más los monjes o las monjas. O sea, porque digamos como que eso es lo que define su vida, el tener ese modo de vida. Para nosotros lo que define nuestra vida es el ser sacerdote, Vale. el sacramento tal. Entonces tú, para vivir eso mejor, lo que haces es que prometes obediencia al obispo, luego te comprometes al celibato, es decir, a no casarte, tener pareja, y luego a un modo de vida austero. O sea, si yo tuviera voto de pobreza, por ejemplo, no podría tener propiedad personal. Vale. O sea, no podría tener nada mío. Este móvil no podría ser mío. O sea, compromisos. tendría que ser algo de una comunidad religiosa. Vale.
Entonces es como más bien eso, es como un compromiso de un estilo de vida austero. Vale. Entonces, ¿qué es lo que más me cuesta? Es la obediencia, claramente. Claro, Hombre. eso sí. Pero porque es lo que más te toca en el punto de... Claro. O sea, a mí, por ejemplo, los si... mandamientos, en teoría, los cumples a rajatabla, ¿no? Hombre, en teoría todo cristiano está llamado a cumplirlos. Ah, son cristianos. Claro, hombre, Claro, no, sí, me sí. parece, vamos... Pero bueno, tú No, lo de no no matar, vienes. venga, pa... Sí. Los 10 mandamientos. Pero pobrecilla, que no tiene por qué saber. ¿De dónde viene? ¿De Aarón me Marte? dijo que tú, siendo cristiano, siempre te pueden perdonar, como que Dios siempre te perdona. Entonces le dije, Ya, pero A ver, tienes me la coño, obligación de cumplir está los 10 resumiendo una mandamientos. conversación de 3/4 de hora en una frase. ya, pero es que No, claro, es yo le así, dije, pero claro, sí. tú puedes matar a alguien y Dios te perdona. Pues Sí. depende de las circunstancias, depende de la persona. Sí, depende. sí, Pero bueno, tú eres sacerdota. Sí, sí, tu Deja voluntad contestar al padre, es coño. no volver a hacerlo. Eso es lo que me dijo Aarón. No sé si tu opinión. Padre. De lo de los mandamientos. Bueno, sí, de De lo cometer del pe- cualquier de lo de pecado. pecar. Sí. O sea, lo de pecar, la iglesia parte de la base de que todo el mundo peca. Vale. O sea, yo creo que el mensaje de la iglesia no es que eres pecador, porque eso ya, a poco que fueras un poco sincero contigo mismo, lo deberías saber. Claro. O sea, que haces cosas malas, sino que hay perdón para ti. O sea, Vale. que me parece, o sea, que es un mensaje, a veces se ha amenazado mucho con el tema de que eres pecador, tal y todo. Hombre, que yo sí que si a Aarón le veo que está haciendo algo mal, que le está destrozando la vida, se lo diré. Y le diré lo primero de todo, oye, que le estás jodiendo la vida. A mí sí que me estoy Pero jodiendo a Tomás le están jodiendo la vida, que se está sobando ya, la vida. A mí vamos. que me estoy jodiendo la Vete vida. a salado. Que yo me voy a ¿Verdad? dormir a lo Estoy consiguiendo lo que consigue todo cura, que es dormir a la gente. Es que se ha levantado esta mañana a las 6. A Lo primero, empieza padre, a a ver, ¿qué A ver. cobra? Que si cobro, Cobra. cobro. Ah, sí, por eso es muy interesante. A ver, el tema de la pasta. Entonces, el tema del del dinero. Lo primero, ¿qué dinero recibe un sacerdote? Un sacerdote tiene un dinero que le da pues, el obispado, la iglesia, cada mes, que creo que son unos 1.050 euros, es lo que te da. Entonces, ese dinero como tal no es un sueldo, porque todo el concepto de sueldo es algo que tú has ganado con tu trabajo, que tú te lo quedas y tú haces lo que te da la gana con ello. Sino que eso sería más bien un dinero que a ti la iglesia te da para subsistir. Entonces, lo normal es que ese dinero te sobre a final de mes, porque nosotros pues, tenemos la casa pagada y todo, normalmente la tienes pagada, entonces lo normal es que de 1.000 euros al mes te sobre dinero. Eso, pues ya cada sacerdote decide en qué gastarlo, pero decido si se lo da a los pobres, o yo, por ejemplo, pues muchas veces me lo gasto en, ya que sé, invito a los adolescentes del barrio a pizzas. Y estamos ahí, nos echamos unas risas y ya está, pero porque tampoco... O sea, a mí es verdad que, hay que conocer, a mí no me falta de nada. O sea, en el sentido de que no tengo una vida con ningún lujo, pero tampoco paso necesidad, gracias a Dios. Tal cual. Ah, pero sí que ese dinero, digamos, es para mantenerse, para Vale. vivir. Contesto yo rápido, ¿vale? Hay secretos que no nos esconde el Vaticano, sí, pero Enrique, si son secretos no los vas a ver. ¿El qué, el qué? Que si hay secretos que nos esconde el Vaticano. Claro, lo malo es que yo no lo sabría. Claro, o sea, Enrique yo no. aquí soy el último mono de la empresa. Pagan horas extra, ¿no? Porque Enrique como tal no tiene un contrato. No, Trabaja o 24 sea, horas es al verdad día. que lo cierto es que algunos días, vamos, empiezo, Todo el día. tengo misa a las 7:30 de la mañana y vuelvo a casa a las 11. Vale, ¿te puedes comprar un coche? Y sí, de hecho tengo un coche. Que ¿Se es le ha muy escapado bueno. alguna risa mientras confesaba a alguien demasiado loco? Sí. sí. A ver, sobre todo en típico de momento inesperado. O sea, es como cuando tú te estás viendo, incluso que te estás viendo como un vídeo muy triste y tal, pero de repente aparece un momento como súper inesperado, un giro así. Un giro dramático. Ah, por ejemplo, eso me pasó una vez en un entierro. Hostia. O sea, que claro, que yo tenía ahí pues el ataúd antes de que lo incineraran y estaba pues una pobre señora llorando en primera fila, llorando, desconsolada ahí, vamos, que se parecía que se iba a deshidratar y yo vi, bueno, a quien estaba ahí, que tenía 98 años, a quien estaba enterrando yo. Entonces ya me dicen, oye padre, acérquese para decirle algo a esta, que es su hermana, para consolarla un poco, que es que mire cómo está la pobre. Y digo, bueno, tranquila, que está descansando en paz, no te preocupes. Y dice, era muy joven. Y claro, ya ahí dice, o sea, digo, una señora de 98 años, o sea, ¿qué es joven para ti? Estaba en la no flor sé, de la vida. o sea, que no era una tortuga, ¿sabes? O sea, que era un ser humano. O sea, entonces sí que hay momentos donde te quedas un poco rayado, o sea... Montones de gentes.
Sí, la es que no te aburres. Yo sí que puedo decir que como sacerdote no te aburres nunca. O sea, no te Explica también lo del dinero de la iglesia, de dónde viene, porque lo me que te he parece muy contado. interesante, porque mucha gente no lo sabe. Claro, ¿de dónde viene el dinero de la iglesia? Chen, chen. Yo os puedo hablar sobre todo de la parte de España, que es lo que te controlo más porque en Alemania sí que funciona de otra forma, me imagino que en algunos países de Latinoamérica funciona de otra. En España, ¿cómo funciona? La mayor parte del dinero de la iglesia lo dan los propios fieles. Vale. O sea, es dinero o que la gente da Donaciones. a través del festillo que se pasa todos los domingos, a través de suscripciones, que esto es lo que le he dicho, como quien está suscrito a Netflix, pues hay gente que está suscrita a su parroquia. Entonces, pues al mes decide dar una cantidad de dinero para que se mantenga la parroquia. Y luego también hay gente pues, que hace donativos o herencias o lo que sea. Entonces, la gran cantidad del dinero de la iglesia en España viene de ese dinero. Luego hay otra parte que también es lo que producen algunos bienes que tiene la iglesia, que puede ser desde bienes inmuebles, porque una señora en mi barrio ha donado 2 pisos y entonces pues no sabemos qué hacer con ellos, pues los estamos alquilando. En la declaración de la renta. Entonces, también. ahí justo, y ahora viene. Entonces, lo primero sería pues el dinero de los fieles, que es la mayoría, algunos bienes inmuebles o iba a decir algún museo o algo que pueda tener la iglesia, pero la mayoría ahora mismo son del Estado y los gestiona el Estado, ¿no? Y luego también a través de lo de la declaración de la renta. Que la declaración de la renta, vamos, para lo que no lo sepáis, es cuando tú declaras lo que has ganado y de ahí tienes que dar unos impuestos. Cuando tú vas a hacer la declaración de la renta, tienes una X, una casillita donde puedes poner la X si quieres que parte de esos impuestos, una pequeña parte, vaya a la iglesia. Entonces, ¿eso en qué se basa? En que tú tengas la libertad de pues los impuestos, normalmente tú los das al Estado y el Estado hace con ellos lo que le da la gana, ¿no? Los administra como convenientemente cree, ¿no? Oportuno. Entonces, según cada uno haya votado o como quiere, ¿no? Pero bueno, como el Estado considera. Entonces, tú tienes en realidad muy poca libertad a la hora de decidir a dónde va tu dinero. Por eso se basa en que hay 2 casillas, una que es la X de la iglesia y otra es la X de fines sociales, ¿no? Fines sociales, ONGs. De fines sociales, ONGs y todo eso. Entonces tú puedes marcar las 2, una o ninguna, en función de si quieres que parte de esos impuestos vayan destinados a esa causa en concreta. Pero tienes que pagar más. No, pagas exactamente lo mismo. Es decir, eso se basa la estáis tachando a ver, todos. eso se ahora mismo, basa en un principio de libertad que yo creo que, en mi opinión, esto es una opinión de Quique, no es una opinión de la iglesia, yo creo que debería haber con más cosas. Es decir, yo sí que creo que en un sistema, que en un país más libre, deberías tú tener más libertad a la hora de decidir a dónde van parte de tus impuestos. Por ejemplo, habrá gente que estará muy a favor de la ecología y cree que se debería invertir más dinero en plantar árboles, por ejemplo. Pues que pudiera haber una X para eso. O en pues bienestar pues de las mujeres maltratadas, ¿no? Como que me parece que yo creo que debería haber más casillas, precisamente. Eso que se hace por un reconocimiento de que históricamente y actualmente hay mucha gente que quiere que parte de su dinero, en ese sentido, vaya a la iglesia. También lo digo, si lo quitan, lo que le estaba diciendo antes, la iglesia no se hunde en España. O sea, sí que habría problemas, por ejemplo, con las famosas inmatriculaciones, que a lo mejor alguno lo ha visto más que inmatriculaciones o tal, es que nosotros no pagamos el IBI, que es lo mismo que hace cualquier ONG. Entonces, claro, es que la iglesia está catalogada como una ONG. Claro, entonces, al estar en ese sentido como equiparada, tú si tienes una asociación en el barrio, asociación de vecinos, tú no pagas el IBI. Una ONG para, no sé, perros mancos, pues tú no pagas el IBI. Y entonces, en ese punto, también es cierto que, vamos, no lo digo en plan, pues ya, pero a veces hay como muchas críticas a la iglesia y cuando la ves desde dentro, sí que yo digo, hombre, a mí, por ejemplo, esto, bueno, algún obispo no lo va a estar escuchando seguro, a mí no me gusta, por ejemplo, que un obispo viva en un palacio. O sea, me parece anti-evangélico. Me parece que va contrario a lo que predicamos. Prefiero que haga como ha hecho el Papa, que se ha ido a una habitación, una residencia de ancianos, está ahí el hombre viviendo tranquilamente y no necesitas más. O sea, me parece lo más coherente. Ahora, yo creo que no se puede negar la grandísima labor social que hace la Iglesia. Y vamos, yo lo veo en mi misma parroquia. O sea, que incluso a veces del SAMUR social nos mandan gente, pues porque ahí está saturado, tal, y nos llega. Y bueno, yo sí que creo que lo de la X, pues habrá gente que esté a favor, en contra, pero es cierto que el Estado como tal no suelta de repente pasta a la Iglesia por ser la Iglesia, ¿no? Es decir, eso, sino que los fines son la X y luego la Iglesia los
privilegios que podemos decir que tiene, o por ser una ONG, o por el reconocimiento Es que histórico o social yo tengo que pagar que hay. en la declaración de la renta, prefiero que una parte, aunque sea ínfima, vaya a la iglesia, porque la iglesia, crea o no sea yo creyente, creo que hace una labor social muy buena porque atiende a la gente necesitada. Es una clínica de psicología. Totalmente. Y tanto. Sí, o sea, Madre ayuda, mía, ayuda madre mía. muchísimo. Madre mía. Entonces no tendría Sí, que sí, sí, desaparecer, sí, sí. independientemente Padre. que yo crea o no. ¿Bajo qué circunstancias puede usted romper el voto de silencio? ¿De silencio y la confesión? Bajo ninguna. Ninguna. Bajo ninguna. Bajo ninguna. Eso es algo que es muy bestia, pero sí. O sea, siquiera es decir, un asesinato. en nosotros tenemos, Ni por así decirlo, está Ni un juez el te puede secreto desprivar. profesional, que yo el secreto profesional lo considero, si tú vienes a hablar conmigo de lo que sea fuera de la confesión, tú me abres tu corazón, me cuentas tu historia, me cuentas un problema, tal, entonces ya considero que tengo un deber moral de no decir nada, porque tú me lo estás contando por ser sacerdote y tal. Pero eso podría, en un caso extremo, yo llegar a romperlo, eso sí. Pero ahora, si tú me lo dices en confesión, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Porque en confesión es que tú dices tus pecados, tú dices aquello de lo que te arrepientes, y se lo dices a Dios. Y recibes el perdón de Dios. Y el sacerdote es un canal que está para ayudarte, que está para una poder persona. aconsejarte. Entonces, en ese caso sería- Entonces, como tú es una cosa que la haces directamente con tu conciencia, o sea, es tu conciencia ante Dios. Y yo soy un canal, yo es como si fuera el móvil no va a contar nada. Y por eso yo es que no tengo ningún derecho ni a decir nada, ni a utilizar esa información para nada, aunque tú me digas que has Tú puesto una dices, bomba. he matado a Ya. no sé quién, y ni Ya, ya siquiera lo un sé. juez le puede obligar a él a decir. Por ejemplo, eso en Australia hubo un caso que fue que ante todos los temas estos de los abusos, la pederastia y tal, se quiso que los sacerdotes rompieran el secreto de confesión. Y obviamente yo quiero que se detenga a todos los abusadores y todo eso. Vamos, ya, o sea, que le metan a todos en la cárcel todo lo que puedan. Pero no se puede romper eso y el gobierno australiano estuvo a punto de encarcelar a todos los sacerdotes que no lo dijeran. Claro. Y los sacerdotes iban a ir a la cárcel. ¿Tienes edad de jubilación? Los 75 años. ¿Y después? A los 75, digamos, tú te jubilas de tu puesto oficial como sacerdote. En el sentido de que ya no te mandan a una parroquia, o sí, si estás bien de salud y todo, pero tú ahí sí que puedes decir a mí que no me jodan. O sea, hablando mal y pronto, Yo ya necesito ya estoy muy tal, vida o sea, contemplativa. a mí dejadme en paz, yo me voy a la residencia y punto. Pero lo normal, o sea, tú sigues siendo sacerdote siempre, siempre. Claro. Y a mí me gustaría, pues con 75 años, tengo energía, que espero que sí, y todo, padre. seguir dando caña Claro, Don y Enrique. estando ahí. Y yo Don conozco Tomás, curas Don Enrique, incluso tal que cual, más que mayores se tienen han ido a 80, misiones. O sea, sí, pero sí, que un cura, yo conozco un cura, por ejemplo, que estaba de misión en un punto de Asia y con 78 dijo, oye, que aquí ya he cumplido, que me mandéis a la otra punta del mundo. O sea, es que ya es tu vida. Claro, es la fortaleza física y mental que tú creas que posees. Claro. aún. ¿Puedes quedarte de diácono de por vida? Sí, Sí. hay diáconos permanentes. ¿Y ¿y un diácono, por ejemplo, se podría casar o no? Un casado puede ser diácono. Ah, sí. Ese es el punto. Es verdad, Pedro Jadara era diácono. Claro, por ejemplo, ¿Quién? hay Un profesor nuestro. un profesor nuestro es diácono permanente. Entonces, el tema está en que un casado sí que puede ser diácono permanente. Pero porque digamos que es algo como que ya no... Explica lo que es diácono. Claro, Ya lo he diácono explicado. lo he explicado, Vale. pero porque es Sí. algo como que digamos que no te implica exclusivamente El paso tanto anterior a ser toda tu sacerdote. vida, o sea, toda tu vida no es una consagración, digamos, tan absoluta, total, ni... 100%. Claro, porque, o sea, yo muchas veces dicen, ¿por qué los curas no os podéis casar tal? Digo, bueno, hay muchísimas razones, pero te aseguro que la vida que tengo ahora mismo no la podría tener si estuviera casado. Es imposible. ¿Un cura puede hacer deportes extremos? ¿Cómo cuál? ¿Puenting sin cuerda? o- No, pero puenting, por ejemplo. O Puenting sí, barranquismo. puenting sí, Escalada, barranquismo sí. sí. Bueno, escalar el estoy escalando, pero no era deporte extremo porque iba con el arnés este. ¿Puedes ahí nadar con enganchado. tiburones? Hombre, yo creo que nadie es tan tonto como para nadar sin tiburones sin la cajita esa o sin el monitor. O sea, digo, o sea, no puedo suicidarme a propósito. Ya, Claro, claro. O sea, y tampoco haría el free solo este de escalar sin cuerda. Es que tampoco Ya. es que tampoco lo haría si no fuera cura. No, ya, Claro, ya. claro. O Si sea, tuvieras que yo ordenar creo los que- 7 sacramentos por orden de importancia, ¿cuál sería el primero? Joder. El primero el bautismo, sin duda, porque de ahí vienen todos. Vale. Bautismo. Luego diría ¿Cuáles son? Es que yo no lo sé. yo luego diría la confesión. ¿Cuáles Bueno, son? bueno, Espera, no, dilo siete. diría bautismo, comunión,
confirmación, es que son los 3 primeros, es que esos van en pack. O sea, esos son para bautismo, comunión y confirmación, luego la confesión, luego la unción de los enfermos, porque, joder, me parece muy tocha, y luego ya diría matrimonio y sacerdocio. Vale. O Pues sacerdocio... fíjate, los primeros que has dicho son los que la gente menos importancia le da. Sí, pero porque yo creo que son como Sí. cosas que ya están por sentadas, Sí. pero que yo lo veo Y lo incluso... hacemos, pero no lo hacemos... Yo lo veo que con la la gente, por realidad ejemplo, real. para mí, en el bautismo tú te haces hijo de Dios. Pues también pasa que tú en tu vida muchas veces no valoras ser hijo, porque lo das por sentado. Exacto. ¿A qué no? No ¿Eh? todo- Entonces, no, y porque das por sentado que siempre están ahí, que Padre, tal, y a lo mejor valoras mucho más pues otra cosita, Sí. Que no yo sé voy eso tal, pasando. pero en realidad es lo que te sostiene. Y yo creo que Es una pasa... pena que la gente haga las comuniones y no tiene ni puta idea. Pues yo ahora, de por lo que ejemplo, a mí me significa. pasa que mucha gente adulta se está empezando a bautizar. Mira, justo me decían, Y- yo no estoy bautizado, eso es malo. Hombre, Bautismo de malo, adultos. no, hombre, sería muy bueno, pero que te bautizaras. Si tú experimentas esa fe y quieres creer, bautizarse por bautizarse, esto no es magia. Claro, O sea, claro. hay gente que me manda que lo bautice al hijo para protegerlo y digo, pero a ver, ¿de qué? ¿De qué? O sea, digo De los que... fantasmas nocturnos. O sea, que no, esto no De los es demonios. que le pones un amuleto y ya está, sino Claro. que todos los sacramentos conllevan fe. O sea, si Claro, tú lo vives sin totalmente, fe, que es lo que está no te diciendo aporta Ibai, nada. que O a sea, mí Congruencia. Yo me considero una persona muy empática, pero como no tengo esa fe, hay cosas que no me cuesta, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Entender? Si eres mayor de 18, ¿te tiene que bautizar un obispo? Sí. Sí, pero principalmente ¿sí? es porque se hace a la vez el bautismo, la comunión y la confirmación. Ah, O triplete. sea, y debería ser más mayor de 14, porque la Iglesia considera que a partir de 14 Eres mayor de edad. tú ya tienes suficiente juicio propio como Y para... entonces solamente el obispo puede hacer esas 3 cosas a la vez. Solamente el obispo puede confirmar. Ah, vale. Vamos al lío. A ver, cosita. ¿Cuáles son los estudios para ser exorcista? Bueno. Hoy el morbo. Si alguno quiere ser exorcista, Pero vamos ¿qué a tiene ver, que hacer? otra pregunta que yo quiero hacer antes que esto es si crees en Dios, crees en el demonio, ¿no? En el mal. Yo diría, si crees en el demonio, crees en Dios. Eso sí que tiene que estar... Es al revés, de hecho. Al revés. Si crees en el demonio, crees en Dios. Yo Vale. creo eso sí, pero Es que eso es porque claro, al final es como si crees en lo más bajo tienes que creer en lo más alto. Ahora, si, Claro. si ya crees te en Dios, tú puedes decir, el demonio no existe. Si queréis, hablamos de lo del demonio. Esto, porque yo creo que la gente está preguntando y bueno, el Pero es que demonio son 2 cosas diferentes, el bien y el mal, Dios y el demonio. son 2 cosas diferentes, claro. Eso. Nos metemos O sea, es en decir- metafísica, Sí, lo sé, cuidado, lo sé. ¿eh? Es decir, pero, Lo sé, es pero decir, hay Dios, que partir de Dios eso. hay que partir de que en la creencia cristiana Dios ha creado todo. Por Claro. lo tanto, no está al mismo nivel Dios que el demonio. O sea, hay un nivel tan distinto que el que hay entre Dios y tú. O sea, que es infinito. Lo que pasa es que Dios también a nosotros y a los ángeles nos ha dado libertad. Y entonces tú con tu libertad puedes hacer un montón de cosas y puedes incluso ir contra Dios, que sería Vale. lo que hizo el demonio. Ok, vale. Que es como ese el gran pecado, ¿no? Que además, cuando se habla de los ángeles suena como muy a ciencia ficción, pero a lo mejor si hablamos de espíritus, la gente lo puede entender un poco más, porque Sí. yo creo que incluso habrá gente que nos está Algo más escuchando, tangible, o- está viendo que ha tenido estas experiencias que nos explica, porque toda esa realidad espiritual existe. Y hay mucha gente que tiene experiencia de ella, buena o mala, positiva o negativa. Vale. Entonces vamos a poner que la Iglesia, esos espíritus creados por Dios que no son seres humanos, son ángeles, si están, penalti, a favor del hombre, o son demonios, digamos, si van en contra de Dios y del ser humano. Hasta ahí, más o menos, se entiende la idea, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el demonio, digamos, sería, como por así decirlo, aquel ángel pues, muy poderoso que se reveló y que en vez de estar destinado a servir al hombre, a ayudarnos a nosotros, lo que quiere es jorobar. Vale. Y por lo tanto, quiere hacer daño al ser humano. Disfruta con el mal. Eso es. Yo nunca he caído en el demonio, por así decirlo. En plan, tú siempre que vamos a hablar de religión, hemos hablado de Dios, pero nunca hemos hablado del Hostia, demonio. yo ni de tengo eso. Pero una porque yo creo, relación- pero yo creo precisamente no has hablado del demonio, porque verdad puede ser lo más morboso, porque es lo más curioso, lo menos habitual, pero no es lo más interesante. Es decir, Claro. a mí me interesa mucho más cómo tener paz, alegría, felicidad en mi vida, Claro. amar más a que tengo al lado, que el que exista un bicho raro que de vez en cuando posea gente. O sea, a mí me interesa mucho más
lo bueno. Yo creo que todos buscamos mucho más en nuestra vida, tenemos mucho más interés por el bien que por el mal. Gracias a Dios. Luego puede haber gente ya que tenga... ¿Cómo sería lo de un exorcismo? ¿Sería porque o sea, un exorcismo... cree que se ha apoderado del mal o algo así, o cómo? O sea, es muy interesante el ver... Yo me he leído el ritual de exorcismos, aunque yo no tengo autorización para hacer exorcismos, pero estáis con uno de los pocos sacerdotes que se ha leído el ritual de exorcismos. ¿Ah, sí? Sí, porque es que en clase de liturgia nos pidieron que presentáramos un ritual. Y entonces dos amigos y yo dijimos, tú qué rollo presentar el del bautismo tal o el de la confesión, que ya no lo tenemos más conocido. Dijimos, vamos a irnos al de exorcismos. Y nos lo leímos. O sea, también por morbillo, hay que reconocerlo, también por morbo. Y nos leímos el ritual y ahí lo primero que te pone es, pues tienes el ritual, pero antes está como la parte de instrucciones, por así decirlo. Cómo usar bien este libro. Y te dice, lo primero, la Iglesia no nos autoriza a todos los sacerdotes a hacer exorcismos, aunque por poder podamos, porque es algo muy delicado. Claro, ya. Porque es algo muy delicado y lo primero te dicen, antes tienes que asegurarte de que a esa persona le sucede algo paranormal. Vale. Que le sucede algo extraordinario, inexplicable por la ciencia. Que hable una lengua que O sea, no existe. eso es. Hay signos concretos que te los pone ahí. Pero lo primero, la regla es que si te llega alguien que te dice que le ha poseído el demonio, que le pasa algo en casa, que ha visto al arcángel San Miguel o a San Cucufato de Chipiona. Pues esa gente está loca hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, una persona que diga eso está loca hasta que se demuestre lo contrario. O sea, no lo pone ahí, pero... O sea, primer paso. Primero estás loco. Y Eso, luego ya demostramos y luego ya si si pasan cosas muy raras, si la cabeza ya te da muchas vueltas, ya empiezas a decir cosas de tu infancia, pues eso entonces es, estás poseído. justo. Entonces te dicen que primero tienes que tener un peritaje psicológico y psiquiátrico. Vale. O sea, eso es lo primero que se te ¿Qué pide. no lo haces tú? ¿El peritaje? No, claro, yo no eso lo hace un psicólogo o un psiquiatra. Vale. O sea, Ok. y encima cuanto más ateo sea, mejor. O ¿El sea, psicólogo? sí. O sea, claro, tú estás buscando, es decir, tú buscas demostrar que esa persona, Que lo está que le bien. pasa es que está loco. Que está, vale. O sea, no, claro, tú estás intentando, o sea, tú haces un poco de abogado del diablo, nunca mejor dicho. O sea, entonces de decir, oye, esa persona, porque lo más probable es que esté loca, porque Claro. no es algo habitual. Vale. Ahora dice, si se ha demostrado que es una persona que está bien, que no le pasa nada, y todo eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahí ya hay que ver si hay signos que no se pueden explicar de otra forma. ¿Cómo son? Hablar lenguas muertas, absolutamente desconocidas para eso. Si de repente alguien te habla en paleoeslavo y en arameo clásico, sin haber tenido ningún tipo de contacto con esas lenguas, o sea, o en fenicio, o sea, o Habla tú en fenicio. en cosas de esas, dices, vale, ostras, a lo mejor aquí pasan cositas. Si de repente hace que se muevan cosas, vale. Si de repente vemos una fuerza sobrenatural, pero no sobrenatural de un esquizofrénico o un loco o un tal, Ya, sino ya. sobrenatural, hablo sobrenatural, De que sobrenatural. tumbe una pared de un golpe. Sí, por ejemplo. O sea, Un poco demasiado, pero se sí, entiende. o que pegue un salto, vamos, que se suba a esa farola. O sea, digo, pero entonces yo corro, ¿qué coño exorcismo? no es que eso, claro, no es que eso... Ahora mismo Inara pega eso un hay bote y se testimonio, sube al techo claro, y yo estoy con y se queda ahí enganchada, ¿sabes? Pues o sea, me jodo, eso... cómetelo. Ahí vamos, ahí, aparte de que te cagas, o sea, me cago encima. Claro. Digo, aquí yo ya me cago. Claro que me imagino y luego, que el sacerdote que hará esa clase de exorcismo será duro para él. Nos o sea, ha jodido tú, o sea. hombre, yo creo no que es cierto que ahí lo que... O sea, yo creo que humanamente te caga. Pero es verdad te que caga. tú tienes... O sea, tú como hombre estás perdido. O sea, es decir, eres un ángel. Tienes todas las de perder. Es como, Claro. no. Es Hombre, pero Albacete supongo B, que Manchester la fe City. en Dios- O sea, te va a matar. la fe en Pero... Dios te- Bueno, más bien el poder de Dios. O sea, porque si tú sacas una cruz y a esa persona pues la increpas, tal, haces una oración y ves que se pone más cabreado, pero porque está perdiendo, porque no puede con eso, ahí es donde tú dices, o sea, yo no puedo, yo por mí mismo esto me muero de miedo, pero es que esto es más poderoso. Claro. Y bueno, yo creo que precisamente son cosas muy extraordinarias, pero que hay testimonios de que suceden. Yo, por ejemplo, eso no lo creo. No, por ejemplo, es decir, no lo que yo creo veo. que yo creo que es muy extraordinario y que si uno no o no lo ha visto Ya. o no se cree También a es gente que verdad. lo ha contado, yo conozco exorcistas, o sea, ¿Que has conocido? yo conozco, sí, Ah, amigos, sí. amigos míos, o sea,
¿En serio? Sí. Pues algún día tenemos que hablar con él. No, déjate que pero yo bueno, no creo, pero me da miedo. No, es decir, a mí de verdad, pero a mí me parece un tema que Entonces, de verdad no me a lo mejor parece el tema, como he dicho, no me parece el tema más interesante, No, porque hay temas mucho más, Sí. o sea, digo, mucho más bonitos, mucho más tal. Pero bueno, yo de todas formas sí que recomiendo 3 películas para el que esté interesado en esto. Voy a ponerlas en orden más o menos de miedo. No son pelis morbosas, por eso no son películas que busquen dar miedo. Son pelis que lo que buscan es ¿Son dar documentales o miedo. películas? No, yo voy a recomendar películas, Película. pero que son buenas y que lo que cuentan está bien. Por ejemplo, yo me vi la peli del Exorcista del Papa, esta de Russell Crowe. Es una peli pues, más de acción, de tal. A mí la verdad no me dio mucho miedo. Sí, una última que sacaron hace poco. Pero sí, no la es he cierto, visto, me cago en la leche. que esa película es muy ciencia ficción. Es muy ciencia ficción. O otras, aunque no sean ciencia ficción, pero busca dar miedo. Porque pues, tú combinas la música, el tal, los planos, apagado, encendido. Joder, eso te caga de miedo. Nadie se cagó de miedo con En cambio, el código Da Vinci. Claro, pues eso. Bueno, pues con el monje, otras. Con el monje que no podía ni dormir, le decían que voy a tener pesadillas. Yo, es que yo me da mucho miedo esas cosas. Claro. Pues, como encima estaba loco, Sí. Pues bueno, tú esta peli no te la veas porque aún así, hombre, siempre puede tener un puntito de dar un poco de miedo. Yo creo que la más famosa de estas es El exorcismo de Emily Rose, que es la peli como más conocida, tal, que yo creo que es un caso real además, que va sobre un sacerdote que es juzgado en Estados Unidos porque una chica que estaba haciendo un exorcismo, Emily Rose, fallece durante el exorcismo. Y entonces se hace toda una investigación, en la película salen como flashbacks, tal, y los audios que ponen durante la peli son audios del exorcismo real. Que además, o sea, es una peli, esa a mí, de las 3 que voy a decir, es la que más miedo me da. Esta, si a la gente os da miedo, no os la veáis. Pero de pelis de exorcismos, está bien hecha. Es decir, tú te la ves y un exorcismo o una posesión es algo así. Verídico. Sí. O sea, que además está basado en testimonios del juicio y de todo. Luego, la segunda, que es menos conocida, es la de El Rito, que va precisamente de un sacerdote que tiene dudas de fe. Bueno, no es un sacerdote, es un diácono que tiene dudas de fe y le mandan al Vaticano a estudiar para ser exorcista y luego pues le ponen como una especie de mentor, que yo creo que es Anthony Hopkins. Sí. Y bueno, pues va de varios exorcismos y está muy bien hecha la película y además te mete todo lo del Vaticano y no es muy fuerte, eso es, no busca tanto morbo. Claro, pues yo si veo algo tiene que ser así porque si no... Y la última, que es la que menos miedo da, pero que me parece puede la mejor, la han sacado hace poquísimo, hasta en los cines ahora, no sé si sigue, si no está en internet, que se llama Nefarious. Nefarious. Esa, pues Nefarious es muy interesante y no sale nada de endemoniado así que le dan vueltas ni tal, sino que la trama es un psiquiatra ateo que va a una cárcel donde tiene que hacer el último peritaje psicológico a un hombre condenado a cadena perpetua. Porque claro, si se demuestra que ese tío está loco, no le pueden condenar, no, a cadena perpetua, no, a pena de muerte, a la silla eléctrica. Entonces, si ese tío está loco, no le pueden condenar a eso. Porque, claro, porque si tú estás loco, no eres dueño de ti y por lo tanto, los asesinatos que había cometido los había hecho en su locura. Pero él dice, pero él dice que no está loco, sino que está poseído. Y toda la peli es la conversación entre el psiquiatra ateo y este tío que afirma estar poseído. Pero bueno, recomiendo para el que le interesen estas cosas, esas 3 pelis están muy bien. Hablando del demonio, ¿podemos llamar a nuestra hija Lilith? Mejor que no. Vale. Sí. Importante, porque mejor que no, claro, es que yo, por ejemplo, como no soy creyente... No, o sea, a ver, es decir, no tuvo que pasar a nada, pero mejor que no, porque, bueno, son nombres atribuidos, igual que un santo, o sea, te llaman Aarón, ¿no? Pues el profeta de Egipto, pues tienes una vinculación especial con esa persona, ¿no? Pues el profeta Aarón estará hasta los huevos de ti, de protegerte y de todo, que el pobre ya pasó su vida en el desierto y encima le ponen tu nombre, o sea, pero es como una especial vinculación. Claro. O sea, el nombre es algo muy importante. Claro, o sea, por ejemplo, en España poner Judas está prohibido. ¿Ah, sí? Sí. Era Judas, pues me parece una pena porque Judas Tadeo, la gente le tiene, que al bueno le tiene la gente mucha devoción. Lilith, para los que no lo sepan, es un demonio. Entonces, un demonio. vincularías el nombre de nuestro hijo al nombre de un demonio. Ah, ¿que le quieres poner ese nombre? No, que le parecía bonito. A mí el nombre Lilith también es un personaje. Lily, la voy a llamar Lily. No, con TH al final porque es un personaje de un juego que se llama Diablo. Claro. Qué casualidad. Qué cosas, ¿no? Entonces, para ser exorcista tienes... O sea, para ser exorcista básicamente es que a ti te lo pide la iglesia. O
suele ser gente como que se ha demostrado precisamente que son gente pues muy madura, entera, con una santidad bastante especial, probada. Con un control especial. Y te mandan un mes a Roma, al Agustinianum, que es una universidad donde haces un curso especial de exorcismo. ¿Cualquier persona puede ser exorcista? No, tienes que tener un permiso especial. De hecho, hubo una persona que me preguntó, un loco de estos, de cuando llegué a la parroquia, que él quería estudiar ese curso y tal, y no necesitas una carta de tu obispo que pida que eres exorcista para eso. Es decir, toda la iglesia es con una misión. Vale. Es decir, tú no puedes ser... No necesitas ser sacerdote. Sí. Si necesitas ser sacerdote. Es algo que está vinculado al poder sacerdotal, porque es cierto, o sea, es verdad que es cierto que yo no he hecho exorcismos ni tal, pero sí que me ha tocado, por ejemplo, bendecir casas donde pasaban cosas. Bueno, no lo digo por morbo, pero sí, pues te piden, oye, que en mi casa pasa tal, padre. Sí, entonces, eso, qué morbo. ¿Ves cómo te da morbo? no, pero es algo muy normal, o sea, digo que no es algo, yo creo que es algo muy, en la medida en la que, tú puedes creer que pasen, no, pero a veces, por ejemplo, yo creo que, a ver, lo cuento si no te da miedo, si no lo cuento en otro momento, que no, yo es que lo cuento con mucha naturalidad porque no me da ninguna cosa. Es que yo no creo en esas cosas, Enrique. Ya, yo también se lo he dicho que no creo, pero me da miedo. Entonces, si me da miedo, es que algo A mí no me da miedo porque no creo en lo metafísico. Para vosotros pensar que en verdad es que el nombre de Gohan también es un nombre de un demonio, ¿verdad? Eso no lo sé. Es que no soy experto. Bueno, hay unos ¿Qué pasó en esa casa, por ejemplo? Nada, o sea, es decir, a mí, bueno, que se movían cosas, tal, se abrían puertas, no lo sé, pero lo que yo les he dicho, para mí esa gente está loca hasta que se muestre lo contrario. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A mí me lo dicen y yo digo, como bendecir una casa, yo lo haría, y que yo lo haría, pues aquí me pedís, oye, Kike, ven y bendice el local o bendíceme el coche. Yo lo bendigo sin ningún problema, entonces digo. Y entonces, claro, tú ahí, yo lo que hago es, por sentido común, yo lo que hago es que voy, bendigo la casa y yo eso sí que creo que ayuda. A ellos les ayuda si están rayados y luego yo sí que creo que si hay algo a ciertos niveles, ayuda. O por ejemplo, yo sí que he comprobado gente también que de repente dice, me he hecho cosas raras, ¿no? O he hecho la ouija, que eso no hay que hacerlo ni de coña. O he hecho otras cosas raras y me han pasado cosas. Pero niños, esto me lo han contado niños, ¿eh? O sea, que jugando, haciendo el tonto y de repente llegan y me dicen, oye, que es que llevo días que me han pasado unas cosas por la noche y tal. Entonces, yo lo que les he recomendado, lo mejor es, que a lo mejor le pasa a alguna persona que también nos está escuchando, lo mejor que puedes hacer es confesarte, porque con eso digamos que es un rechazo personal al mal que haces en tu vida y ya está, y Dios te limpia. Y yo conozco mucha gente que ha estado años con cosas de estas, simplemente se han confesado y ya está, no ha hecho falta hacer cosas más raras ni cosas de esas. Voy a ver si eres capaz. ¿Nos explicas Padre, Hijo y Espíritu Santo? La Santísima Trinidad. Ataca. Vale, la Santísima Trinidad. Vale, la Santísima Trinidad es lo primero de todo, que hay un solo Dios, pero que ese Dios son tres personas. Y dices, vale, esto no nos entra en la cabeza. Y no nos entra en la cabeza, y a mí al principio cuando empecé a estudiar lo de la Trinidad, como que hasta te hace un poco dudar de la fe. Dices tú, joder, esto no me entra en la cabeza. Pero también yo le di la vuelta y dije, hombre, precisamente si es Dios, tiene sentido que en parte no me entre en la cabeza. O sea, que no lo entienda yo completamente todo lo de Dios, porque si fuera algo que pudiera entender completamente, o sea, si hay teoremas matemáticos que no entendemos ni para atrás y no son Dios, o sea, son mucho menos elevados, digamos, o trascendentes, ¿cómo voy a entender yo todo esto? Pero, digamos, la Trinidad se basa en que Dios son tres personas, pero son como un único amor, ¿no? Entonces, imaginaos vosotros tres que estáis tan unidos, o sea, tan unidos en el amor, tan conectados, que queréis lo mismo, pensáis lo mismo, amáis lo mismo, tenéis la misma voluntad, pero cada uno también desde su personalidad individual, ¿no? Es decir, a lo mejor los tres queréis que Aarón vaya a cocinar, ¿no? Y los tres, digamos, como que estáis metidos en esa acción, pero es Aarón el que va a cocinar. Pero los tres, de alguna manera, como si estáis implicando en esa acción. Es un poco ese el misterio, por eso se dice precisamente que Dios es amor. Por eso se dice que Dios es amor, no porque simplemente Dios sea un corazón gigante. O sea, sino porque Dios es como ese amor entre las personas. Es la manera más sencilla de la que se me ocurre explicarlo dentro de todo. Pero a mí, de hecho, es el tema del que estoy haciendo mi trabajo de fin de máster. O sea, eso. Vale, pues vamos a buscar la última pregunta, chat. A ver. Vale, porque el padre Arteaga lo estoy reteniendo contra su voluntad. Misa, ¿no?
Tiene lío. Bueno, Vía Crucis. Un funeral. ¿Qué es Vía Cruz? Vía Crucis es un funeral, hay una cena. El Via Crucis es el... Explica rápido. Es pues una oración en la que tú vas como digamos que leyendo pasajes de la Biblia en los que Jesús, pues su pasión, pues todo su camino a la cruz. Por eso se llama Vía Crucis, que significa camino, Pero eso es tuyo camino de la privado, cruz. ¿no? No, eso es con toda la gente de la parroquia. De hecho, yo una Es de muy las bonito el experiencias... Via Yo no te he Crucis. contado... Se cuentan cuando- historia bíblica, Ainara, que yo no son te he contado preciosas. mi Sí. Javierada, que tenía el tobillo jodido y estábamos llegando. Se lo he contado yo a él. Ah, esa fue la. Esa fue. Fue en la Javierada. Claro, es fue que en como la te has Via jodido el Crucis. tobillo tantas veces, porque también te lo jodiste en la obra de teatro. Sí, no, mi Que tobillo... tenía que hacer de Robin Hood. Mi tobillo había tenía quedado que bendecido. salvar a Marian, cojo ahí, y dije, Yo madre bueno, iba mía. de tranquimacina hasta las cejas. Yo hacía ahí. el malo, como siempre. Tú siempre, Además, sí. Señor Scrooge. Y eso fue en el Via Crucis. Eso de es. hecho. Ha ido a Jerusalén, justo lo estábamos hablando antes. Que ha ido... ¿Que sí he ido a Jerusalén? Sí. Sí, me encantó. Era un viaje muy recomendable. O sea, ir a Jerusalén. Ya, Ahora no. Ya no. Ahora no vayáis. Ahora. Bueno, pues un último mensaje ya para los golondrinos. Antes de nada, chat, me lo voy a volver a traer porque nos hemos quedado cortos. Ya hablaré con él sí. tranquilamente y demás. Pero bueno, si algo que quieras decirle a los chicos. Pero un día que venga tiene que venir 4 o 5 horas. Porque esto da mucho de sí, ¿eh? Sí, nada, pues a mí me gustaría decir que lo primero que la fe es algo muy desconocido en nuestro mundo de hoy y que yo sí que creo que cuando la gente tiene contacto con ello, ya creas o no creas, pero sí que descubres lo primero que tiene sentido. Es decir, que la gente no cree porque sean borregos ni tal y que a la vez yo creo que hay un punto espiritual que todos buscamos en nuestra vida. Sí. O sea, que todos necesitamos y que precisamente a veces estamos como tan saturados de lo material, de impulsos, de las redes sociales, de ir tan rápido, del consumismo, de todo, que también yo creo que se todos necesita. tenemos un momento en el que buscamos el espíritu, que descubrimos, que buscamos la felicidad, que eso lo buscamos todos, y que de alguna manera esa felicidad podemos llegar a entender que puede estar relacionada con algo más, con algo que está por encima, con Dios. Entonces, yo sí que animo a que la gente busque de verdad ser feliz. Eso sí que a mí me parece, y porque yo creo que a través de ahí, de buscar la felicidad, de buscar la verdad, de buscar amar más a los que tienes al lado, te acabarás encontrando con Dios de otra manera. Entonces, y nada, y que rezo por vosotros, rezo por Aarón, pues Pecadores. el resto también. Más uno. Vale.